Hoy vamos a explorar el fascinante mundo de la producción de vino durante la Edad Media, una era en la que esta bebida trascendía su papel de simple alimento para convertirse en símbolo de espiritualidad, supervivencia e ingenio humano. Antes de continuar con el vídeo, recuerda suscribirte al canal para más narrativas documentales como esta. Imagina por un momento estar caminando por los campos de la Europa medieval. El aire carga el perfume suave de las viñas maduras y a lo lejos, las campanas de un monasterio marcan las horas del día. En este paisaje aparentemente simple, un proceso antiguo y misterioso estaba siendo preservado y perfeccionado por manos dedicadas. Una bebida que conectaba el cielo con la tierra, lo sagrado con lo profano, fluía de las colinas hacia los barriles, de los barriles hacia las mesas y de las mesas hacia la historia. Esta es la jornada del vino medieval, una narrativa que encontró en la Edad Media su momento de mayor transformación. 2000 años atrás, mucho antes del periodo medieval, existía una creencia profundamente enraizada en las civilizaciones antiguas. Los pueblos creían que los dioses habitaban dentro de las propias uvas, esas pequeñas esferas de zumo dulce que colgaban de las vides bajo el sol mediterráneo. Para estos pueblos, el acto de cosechar las uvas y transformarlas en vino no era simplemente un trabajo agrícola o una necesidad económica. Era un ritual sagrado, una forma de trascender la vida común y establecer una conexión directa con el divino. Cuando el zumo fermentado tocaba sus labios, creían estar comulgando con fuerzas superiores, absorbiendo la propia esencia de los dioses que habitaban aquellos frutos. Esta visión mística del vino persistió a través de los siglos, adaptándose conforme las sociedades evolucionaban. Con el advenimiento del cristianismo y la creciente influencia de la Iglesia Católica sobre todos los aspectos de la vida europea, el vino ganó nuevas dimensiones de significado. La Iglesia, reconociendo el poder simbólico de esta bebida y su larga tradición sagrada, comenzó a establecer distinciones claras entre diferentes categorías de vino. Surgió así una división fundamental que moldearía la cultura vinícola por toda la Edad Media. De un lado estaba el vino sagrado, reservado para los rituales más importantes de la fe cristiana. Este vino especial era utilizado para comulgar con Dios, para expiar pecados y buscar el perdón divino. Es en esta tradición donde encontramos los orígenes de la comunión cristiana, el momento en que los fieles consumen el vino consagrado como representación de la sangre de Cristo. El vino sagrado era tratado con reverencia absoluta, manipulado solo por clérigos ordenados y guardado en recipientes especiales. Su producción y almacenamiento seguían reglas rigurosas, pues cualquier contaminación o tratamiento inadecuado sería considerado un sacrilegio que podría atraer la ira divina sobre toda la comunidad. Del otro lado de esta división estaba el vino secular, destinado al consumo cotidiano por la población común. Este vino no cargaba significado espiritual alguno. Era simplemente una bebida para ser disfrutada durante las comidas, para celebrar ocasiones festivas o para saciar la sed tras un largo día de trabajo en los campos. El vino secular era el compañero constante de las personas comunes, presente en sus mesas humildes tanto como en los salones de los nobles. Pero, ¿por qué el vino ocupaba un lugar tan central en la vida medieval? La respuesta está en una realidad que hoy puede parecer extraña, pero que era absolutamente crucial en aquella época. El agua, fuente primaria de hidratación para cualquier ser humano, representaba un peligro constante durante la Edad Media. Ríos, pozos y fuentes frecuentemente estaban contaminados con bacterias y agentes patógenos que causaban enfermedades graves y muchas veces fatales. Sin el conocimiento sobre microorganismos que la ciencia moderna nos ha proporcionado, las personas de aquella era no comprendían por qué el agua las enfermaba, pero habían aprendido que ciertas bebidas eran más seguras. El vino, con su contenido alcohólico, aunque fuera modesto, tenía la capacidad de eliminar muchas de las bacterias que infestaban el agua común. El alcohol actuaba como un agente antibacteriano natural,
convirtiendo al vino en una de las bebidas más seguras disponibles para la población. Además de su seguridad relativa, el vino también ofrecía calorías valiosas en una época en la que el hambre era una amenaza constante. Cada sorbo de vino representaba energía que podía marcar la diferencia entre la supervivencia y la muerte durante los largos inviernos europeos. Las vides presentaban características que las hacían particularmente adecuadas para la agricultura medieval. A diferencia de muchos otros cultivos que exigían suelo fértil e irrigación abundante, las uvas podían prosperar en condiciones adversas. Laderas rocosas, terrenos inclinados, donde pocos otros cultivos conseguirían establecerse, se convertían en viñedos productivos. Las vides requerían menos agua que la mayoría de las plantas cultivadas, una ventaja significativa en regiones donde los sistemas de irrigación eran primitivos. Con el vino ocupando un papel tan crucial en la sociedad medieval, no es sorpresa que su producción haya sido dominada por las instituciones más poderosas y organizadas de la época. Los mayores productores de vino durante la Edad Media eran los miembros de la Iglesia Católica. Sacerdotes, monjes, monjas y frailes dedicaban gran parte de su tiempo y recursos al cultivo de viñedos y a la producción de vino. Ellos plantaban las vides, cuidaban su crecimiento a lo largo de las estaciones, cosechaban las uvas en el momento preciso de maduración y conducían todo el complejo proceso de fermentación. Entre las órdenes religiosas, dos destacaban particularmente por su contribución a la cultura vinícola europea. Los monjes benedictinos, siguiendo la regla de San Benito, que valoraba el trabajo manual como forma de oración, desarrollaron técnicas sofisticadas de cultivo y producción. Sus monasterios se convirtieron en centros de excelencia vinícola, donde el conocimiento era preservado, perfeccionado y transmitido a través de las generaciones. Los cistercienses fueron aún más allá en su dedicación a la viticultura. Esta orden religiosa se hizo famosa por la calidad de los vinos que producía, pero también por su papel en la difusión del conocimiento vinícola. Ellos compartían este conocimiento con las comunidades a su alrededor, ofreciendo entrenamiento sobre cómo cultivar vides y producir vino. Fuera de los muros de los monasterios, reyes y señores feudales también mantenían sus propios viñedos. Estos aristócratas podían cultivar vastas extensiones de tierra dedicadas exclusivamente a la producción de vino. El vino producido en estas propiedades abastecía las mesas de los salones nobles, donde era servido en banquetes elaborados. Muchos nobles optaban por donar porciones de sus tierras vinícolas a la iglesia, actos vistos como muestras de piedad que podían garantizar favores divinos. En el campo, familias enteras se involucraban en el trabajo de los viñedos. Durante la época de la cosecha, hombres, mujeres y niños trabajaban lado a lado entre las hileras de vides. Los niños, con sus manos pequeñas y ágiles, eran particularmente valiosos para alcanzar racimos de uvas en lugares de difícil acceso entre el follaje denso. El trabajo era arduo y las jornadas largas, pero para muchas familias campesinas, el viñedo representaba una fuente crucial de sustento. Una de las revelaciones más sorprendentes cuando estudiamos la historia medieval del vino es descubrir que Inglaterra, un país hoy más asociado a la cerveza y al té, fue durante siglos un importante productor vinícola. A finales del siglo XI, existían aproximadamente 50 viñedos documentados en el sur de Inglaterra. Estos viñedos prosperaron por más de 300 años. El clima inglés de la época era lo suficientemente templado para permitir el cultivo exitoso de ciertas variedades de uvas. La conexión inglesa con el vino fue aún más profunda debido a razones políticas. Durante buena parte de la Edad Media, la corona inglesa controlaba la región de Bordeaux, en el suroeste de Francia. Esta área, con su combinación única de clima y suelo, se reveló excepcionalmente adecuada para la viticultura. Bajo el control inglés, Bordeaux desarrolló una industria vinícola próspera que ayudó a establecer la región como una de las más importantes del mundo. Barcos cargados de barriles de vino partían regularmente de los puertos franceses hacia Inglaterra, donde la bebida era ávidamente consumida por la nobleza
y por la creciente clase mercantil. A mediados del siglo XVI, Europa experimentó lo que los historiadores llaman la pequeña edad de hielo. Las temperaturas cayeron significativamente en todo el continente. Para los viñedos ingleses, estos cambios fueron catastróficos. Las uvas ya no conseguían madurar adecuadamente y viñedos que habían producido vino por generaciones fueron abandonados. Este cambio climático terminó beneficiando a otras regiones. Borgoña emergió como una potencia vinícola, donde los monjes cistercienses ya habían establecido monasterios siglos antes. Bordeaux consolidó su posición bajo control francés. El Valle del Rin, en Alemania, también se estableció como una región vinícola importante, produciendo vinos blancos aromáticos que encontraban un mercado ávido por toda Europa. Si pudiéramos viajar en el tiempo y probar el vino medieval, probablemente quedaríamos sorprendidos y decepcionados con su sabor. Los relatos históricos sugieren que el vino de aquella época era considerablemente diferente de lo que conocemos hoy, y no necesariamente de forma positiva. Muchos documentos describen vinos con sabores que variaban de lo desagradable a lo absolutamente intomable. La razón principal de esta diferencia de calidad residía en las limitaciones tecnológicas de la época. La botella de vidrio con tapón de corcho simplemente no existía durante la Edad Media. Sin botellas de vidrio selladas, el vino medieval se almacenaba primordialmente en barriles y toneles de madera. Estos recipientes presentaban un problema fundamental. La madera, incluso cuando está bien tratada, es porosa. Pequeñas cantidades de aire conseguían penetrar a través de la estructura del barril, iniciando un proceso de oxidación que degradaba rápidamente el vino. El momento más propicio para consumir vino era el otoño, justo después de la fermentación de las uvas recién cosechadas. En esta época, el vino aún mantenía su juventud y frescura, con notas frutales provenientes de las uvas y la efervescencia natural del dióxido de carbono producido durante la fermentación. Por estas razones, el vino de otoño era también el más caro. Conforme pasaban los meses, el vino almacenado en barriles comenzaba su inevitable deterioro. La oxidación alteraba sus características, volviéndolo progresivamente más áspero. Los historiadores han concluido que incluso los mejores vinos producidos en la Europa medieval habrían sido considerados inferiores a los vinos de la Roma y Grecia antiguas. Los antiguos frecuentemente infundían el vino con resinas naturales que actuaban como conservantes. Almacenaban la bebida en vasijas de cerámica, menos porosas que la madera. Estas técnicas, perdidas durante los siglos turbulentos que siguieron a la caída del Imperio Romano, resultaron en vinos medievales de calidad inferior. Ante este problema de deterioro, los productores y consumidores medievales desarrollaron diversos métodos para intentar preservar o recuperar sus vinos. Uno de los métodos más populares para la conservación involucraba el uso de aceite de oliva. Los productores vertían una capa de aceite sobre la superficie del vino en los barriles. Como el aceite es menos denso que el vino y no se mezcla con él, formaba una película protectora que flotaba sobre la bebida, creando una barrera física entre el vino y el aire. Para vinos que ya se habían agriado, existían recetas aún más creativas para intentar salvarlos. Una técnica francesa elaborada consistía en dejar trigo a remojo en agua, hervirlo hasta obtener una mezcla espesa y luego añadir esta pasta directamente al barril de vino agrio. Si este método no producía resultados satisfactorios, se prescribía insertar una cesta llena de arena bien lavada en el barril. Estos métodos raramente producían los resultados deseados. La mayoría de las personas reconocía que un vino estropeado difícilmente podría ser recuperado. La estrategia más común era simplemente enmascarar los sabores desagradables. Especias como canela, clavo, nuez moscada y jengibre eran añadidas al vino en cantidades generosas. La miel proporcionaba dulzor que contrarrestaba la acidez excesiva. Hierbas aromáticas contribuían con sus propios sabores. Las clases más pobres guardaban su vino en recipientes hechos de cuero de animales,
odres de piel de cabra servían como alternativa barata a los barriles, pero introducían sus propios problemas. El cuero confería al vino sabores extraños y frecuentemente desagradables. Sin embargo, incluso este vino era considerado preferible al agua contaminada. Para aquellos sin acceso al vino, existía una alternativa aún más humilde. El bagazo de uva, el subproducto de la producción consistente en los ollejos, semillas y pulpa ya prensados, se mezclaba con agua para crear una bebida conocida como piquet. Una práctica común era la dilución del vino con agua, lo que extendía la cantidad disponible y reducía el grado alcohólico. La cuestión de la embriaguez durante la Edad Media merece atención especial. La mayoría del vino consumido cotidianamente tenía un grado alcohólico bastante bajo, especialmente cuando se diluía con agua. Las demandas del trabajo arduo no permitían una población incapacitada por el alcohol. Dicho esto, las ocasiones de consumo excesivo ciertamente ocurrían durante las festividades. Los observadores de la época desarrollaron una manera colorida de describir los estadios de la intoxicación usando analogías con animales. Una persona ligeramente ebria era comparada con una oveja, volviéndose más dócil. Conforme el consumo aumentaba, la persona pasaba al estado de león, volviéndose más asertiva. Un nivel aún más elevado transformaba a la persona en mono, comportándose de maneras tontas. Por último, la embriaguez extrema reducía a la persona al estado de cerdo. El vino caliente condimentado tiene sus orígenes registrados ya en el siglo II, en la Roma antigua. Esta bebida atravesó los siglos y permanece como un símbolo de las celebraciones de invierno. Durante la Edad Media, representaba una forma sofisticada de transformar el vino común en algo especial. El vino base utilizado era generalmente un tinto de calidad inferior. La lista de ingredientes añadidos revela el comercio global que ya conectaba diferentes partes del mundo. Jengibre, canela, clavo, nuez moscada y cardamomo. Para endulzar, se utilizaba miel en lugar de azúcar refinado, que era extremadamente raro y caro. Cerezas secas, pasas y almendras eran frecuentemente añadidas. El coste de las especias convertía esta preparación en un lujo reservado para ocasiones especiales. Las botellas de vidrio con tapones de corcho fueron introducidas solo en el siglo XVII. El vidrio, impermeable al aire, protegía el vino de la oxidación de forma mucho más eficiente. Sin embargo, la adopción fue lenta. Las botellas eran frágiles y caras de producir. Los primeros modelos tenían fondos planos y formas redondeadas. Con el tiempo se volvieron más alargadas. Una modificación ingeniosa fue la introducción de una hendidura en el fondo, que distribuía el peso del líquido de forma más uniforme. Alrededor de 1820, las botellas asumieron una forma similar a la que conocemos hoy. Entre 1636 y 1860, era ilegal en Gran Bretaña vender vino en botellas. Se temía que los comerciantes vendieran botellas de tamaño variable, engañando a los consumidores. Para eludir esta prohibición, los consumidores ricos compraban sus propias botellas, frecuentemente personalizadas con sellos identificadores, y las enviaban a sus vinateros preferidos. El comerciante entonces llenaba estas botellas con el vino elegido, y el cliente pagaba solo por la bebida, no por el recipiente que ya le pertenecía. La cosecha de las uvas representaba uno de los momentos más importantes del calendario agrícola medieval. El timing era crucial, pues cosechar en el momento exacto de maduración determinaba en gran parte la calidad del vino. Durante la cosecha, comunidades enteras se movilizaban para el trabajo. Tras la cosecha, las uvas necesitaban ser aplastadas para liberar su zumo. Es en este punto donde encontramos una de las imágenes más icónicas de la viticultura, la de las personas pisando uvas en grandes recipientes. Esta técnica, conocida por el término francés pigeage, era bastante sofisticada. Los pies humanos eran herramientas ideales para aplastar las uvas de forma controlada, rompiendo los granos sin triturar excesivamente las semillas, que podrían liberar compuestos amargos. El objetivo principal del pigeage
no era simplemente extraer el zumo de las uvas. Cuando las uvas son aplastadas y comienzan a fermentar, los ollejos y sólidos tienden a flotar hacia la superficie del líquido, formando una capa llamada sombrero. Si este sombrero se deja sin perturbación, comienzan a formarse compuestos ácidos, perjudicando la calidad del vino. Pisar las uvas repetidamente a lo largo del proceso servía para sumergir este sombrero, mezclándolo continuamente con el zumo. Esta mezcla garantizaba una extracción adecuada de taninos, compuestos que contribuyen al sabor, al color y a la longevidad del vino. Los taninos también funcionan como antioxidantes naturales, ayudando a proteger el vino del deterioro. Por lo tanto, lo que podría parecer una técnica primitiva era en realidad un método cuidadosamente calibrado para producir el mejor vino posible. Tras el aplastamiento inicial, el zumo era transferido a recipientes donde la fermentación ocurriría durante 1 a 2 semanas. La diferencia entre vinos blancos y tintos se originaba por el tiempo de contacto entre el zumo y los ollejos. Para los vinos blancos, los ollejos se retiraban al inicio del proceso. Para los vinos tintos, los ollejos permanecían en contacto por periodos más largos, extrayendo pigmentos y taninos. La terminología utilizada para describir las diferentes profesiones relacionadas con la producción de vino revela mucho sobre cómo se organizaba esta actividad. La palabra vintager, derivada del término vintage, se refería a aquellos involucrados en el cultivo y cosecha de las uvas. La propia palabra vintage se remonta al latín vindemia, una combinación de las palabras para vino y remover. El término vintner se refería originalmente a los productores de vino, expandiéndose posteriormente para incluir a aquellos que almacenaban y vendían la bebida. Al contemplar esta rica historia, desde las creencias místicas que veían a dioses habitando las uvas hasta los métodos científicos de los monjes cistercienses, percibimos que el vino medieval era mucho más que una simple bebida. Era un elemento fundamental de la civilización, conectando lo sagrado con lo secular, al rico con el pobre, el pasado con el presente. Los monjes que cultivaban pacientemente sus vides, los campesinos que trabajaban bajo el sol durante las cosechas, los comerciantes que transportaban barriles a través de ríos y caminos, los nobles que bebían en copas de plata y los trabajadores que compartían odres de cuero, todos eran participantes de una tradición que se remontaba a milenios y que continuaría por muchos más. Cuando hoy abrimos una botella de vino, raramente pensamos en la larga jornada que trajo esta bebida hasta nuestras mesas. Cada sorbo es una conexión con aquellos que vinieron antes que nosotros, que también encontraron en el vino un placer, un consuelo o simplemente una necesidad de supervivencia. La historia del vino medieval nos enseña sobre el ingenio humano ante las limitaciones tecnológicas, sobre la capacidad de transformar una necesidad básica en un arte refinado. Y así, nuestra jornada por los viñedos de la historia medieval llega a su fin. Pero la historia del vino continúa siendo escrita con cada cosecha, con cada botella abierta, con cada brindis compartido entre amigos y desconocidos. Si has llegado hasta aquí y has disfrutado de este viaje por el tiempo, deja tu comentario contando qué aspecto de la viticultura medieval te ha sorprendido más. Cada comentario nos ayuda a entender qué deseas aprender en nuestros próximos documentales. Si este contenido ha enriquecido tu conocimiento de alguna forma, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, serás el primero en saber cuándo publiquemos nuestra próxima exploración por los fascinantes capítulos de la historia humana. Y no olvides darle a me gusta al vídeo, pues tu apoyo nos motiva a continuar investigando y compartiendo estas narrativas que conectan nuestro presente con el rico legado del pasado. Hasta la próxima jornada por la historia.